Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, inicio de semana, lunes 8 de julio del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, de 24 grados centígrados, un ambiente bastante agradable, con calorcito y pocas probabilidades de lluvia. Pero como siempre, con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes, en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pues, para no darle muchas vueltas al asunto, amigos y amigas, vamos a comenzar con una noticia chusca, preocupante para una parte del gremio trabajador de nuestro país, y recordando, siendo una remembranza de lo dicho por el entonces candidato a la presidencia y ahora presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador: ni un impuesto más durante su mandato. Pues a todos nuestros amigos, amigas que laboran primordialmente en los restaurantes, en los bares, en los cuales, aparte de su salario, reciben propinas, pues ¿qué creen? El SAT precisó que las gratificaciones percibidas por los trabajadores como propinas son consideradas como parte de su salario, y como consecuencia de ello hay que pagar impuestos. Entonces uno se desconcierta y dice uno, no se iban a pagar impuestos, ya no iba a haber más impuestos, y ahora y sobre todo es a la sociedad más vulnerable, ¿no? ¿Cuántas estaciones de gasolina hay en donde no les dan salario? Están a las propinas. ¿Cuántos restaurantes? Usted va, come, imaginemos un restaurante de comida corrida, de los que acostumbramos a ir muchos de nosotros, con donde le cuesta 50, 55 pesitos la comida, y pues la mesera se esmeró con ustedes, pues fue un buen servicio, y uno le deja los 5, quizás los 10 pesitos de propina a una persona que gana normalmente en un restaurante pequeño pues el salario mínimo, y que pues ahora tienen que pagar su democrático impuesto por las propinas. Y uno dice, ¿y las promesas de campaña, dónde quedaron? Pues quién sabe. La cuestión es que, como las gratificaciones percibidas por los trabajadores, como son las propinas, se han considerado como parte del salario, a ver, hablemos un poquito más claro. ¿Y cómo van a saber cuánto uno deja de propinas? Apareció la mano peluda. ¿Cómo van a saber cuánto le dejaron de propinas? Y aquellas personas que se esmeran. Ahora, nos fuimos a una fondita de 40 o 50 pesos la comida corrida. Ahora hablemos de los grandes restaurantes en donde se puede me acabo de enterar en un restaurante muy conocido ahí en Polanco, no voy a dar el nombre, un chile en nogada le cuesta 1,000 pesos. Y se dice, ¿es obligatoria la propina? No, no es obligatoria. Todo ello va a depender de la forma en que fueron atendidos por el personal, desde la entrada hasta los meseros, el mismo capitán, en donde uno diga, estuve bien atendido,
y quedará voluntad y discrecionalidad del comensal en este caso de darle una propina. ¿De cuánto? Normalmente es el 10, 15%. Habrá restaurantes en donde los comensales se puedan dar el lujo de dar el 20 o el 30% de propina. Y habrán donde no se lo puedan dar. Pero de ello van a tener que pagar también. Porque si nos vamos a ello, pues tendrían que ponerse bastante más estrictos con los despachadores de las gasolineras. Porque ahí, de cada 3 trabajadores y trabajadoras, porque hay mucha mujer despachando gasolina, que le limpian el parabrisas, le echan aire a las llantas, le ofrecen checarle los niveles a su motor, y usted dice, bueno, échenle 200 pesos y le das 5 pesitos, 10 pesitos de propina. También van a tener que hacer su declaración por las propinas dadas, o va a querer el SAT que les mientan. Porque es muy fácil agarrar y decir, pues a mí no me dieron propinas. ¿Y quién le va a decir que le dieron propinas? Al menos de que el comensal, a menos de que el que está cargando la gasolina, le diga al despachador, oye, hazme una facturita por 10 pesos para deducirlo yo de mis impuestos. ¿No se les hace a ustedes una auténtica barbarie? Pues vamos a leer lo que dice el SAT. Dice, el Servicio de Administración Tributaria aclaró que no es que vaya a cobrar impuestos por las propinas percibidas por los trabajadores, porque esto siempre ha ocurrido. Pues conozco a varias personas que trabajan en restaurantes, que ya tienen un salario fijo y que ya le viene descontado los impuestos a pagar. No he conocido a una sola persona que le diga su jefe o el capitán de meseros o el encargado del restaurante, a ver, Juanita, ¿cuánto ganaste de propinas el día de hoy? Porque también te lo voy a sumar a tu salario para que en base a ello pagues tus impuestos. Se me hace una arbitrariedad y un absurdo del tamaño del mundo. Ante algunos reportes periodísticos recientes que afirman que el organismo recaudador ahora busca cobrar impuestos a las propinas, el SAT precisó que la gratificación percibida por los trabajadores siempre está considerada como parte de un salario. A mí que me diga el señor secretario de Hacienda, ¿cómo van a calcularlo? Porque el día de hoy a lo mejor un mesero pudo haber percibido a lo mejor 100 pesitos de propinas, y el día de mañana no recibir ni un centavo, ¿eh? ¿Y cómo lo van a calcular? Ahora, yo no sé los restaurantes pequeños, pero en los restaurantes grandes, tanto es la ignorancia que no se ponen a preguntar, o es que, como la cuarta transformación, a lo mejor ya nada más es ir a los funcionarios públicos a comer a cocinas económicas, no se dan cuenta que cuando usted va, imaginemos, no nos vamos a un restaurante de un chile en nogada de 1,000 pesos, no, vamos a un Vips. Ustedes saben que a lo mejor juntan todas las propinas y para el capitán, para los meseros, para garroteros, para cocineros, se dividen las propinas entre todos. Obviamente habrá meseros y meseras más abusadas que digan, a mí nomás me dieron la mitad y se quede con la otra mitad, pero de todas formas se divide. Las propinas se dividen, no sé si en partes equitativas, en partes iguales, o dependiendo del cargo, me quiero imaginar que el capitán es el que más se lleva de propinas. Pero, ¿acaso no lo sabrán? A lo mejor en una cocina económica, en un restaurante modesto, a lo mejor lo que le dan, lo que se gana de propinas la mujercita o el varón, pues a lo mejor es para ellos, como un adicional a su salario. Pero ese adicional es porque pongan una buena cara, porque tengan una buena atención para con el comensal, para con el cliente. Pero si llegan a usted, amigo y amiga, a comer a cualquier restaurante, muy elegante, muy fifí para estar acorde con la cuarta transformación, o a una cocina económica, y llega en la mesera y de mala gana le diga que qué quiere de comer, y le aviente la comida,
le pide usted más pan o más tortillas, no se los traiga, que el guisado llegue frío. ¿Le va a dejar usted propina a ese mesero o esa mesera? Yo creería que no, pero a lo mejor estoy equivocado y la cuarta transformación ya nos hace obligatorio el dar un porcentaje fijo de propina. No puede dar un monto fijo, insisto, porque es por la calidad del servicio. La propina va directamente proporcional a la calidad del servicio. Pero esos señores del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ahora les va a decir a las meseras y a los meseros, ¿saben qué? ¿Cuánto van a hacer de impuestos? Porque si lo evaden, es evasión fiscal, es un delito federal. ¿Y cómo le van a poder demostrar cuánto? Insisto, en los restaurantes, a ver, aquí está tu salario, menos, te estoy haciendo la deducción de tantos pesos, que es lo que te corresponde de impuesto conforme a tu ingreso, y ellos lo repercuten a la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando usted vaya a comer y le deje, no hablemos los 5 pesos, solo 10 pesos, pero se fue con la familia y se gastó 1,000 o 1,500 pesos en una comida para la familia en un restaurante X. Y usted dice, le voy a dejar 100 pesitos a la mesera de propina porque me atendió bien. Pues hay que decirle a las meseras que ya lleven su recibo de honorarios, porque está recibiendo 100 pesos, y yo como comensal, ¿yo cómo voy a justificar esos 100 pesos? Nadie me los regala. ¿Cómo los voy a justificar? Que yo le di a la señora Juanita 100 pesos de propina. Y la señora Juanita tendrá que hacer una declaración punto y aparte, que le hace en la negociación que la contrató, conforme a su salario. Pero, les digo, en campaña, amigos, amigas, cargando al niño, dando el beso a la abuelita y echándose el taco placero. Después de eso se les olvida absolutamente todo. Y hoy, al señor presidente de la República, y como dice él, con todo respeto, de un 73% de preferencias. En febrero, el día de hoy, amaneció con el 47% de preferencias. Dicen que porque es la prensa fifí, la prensa chayotera, los neoliberales, aquellos traidores a la patria que están haciéndole una mala imagen, ¿no? Ahí están los empleos que se han perdido, ahí están los nuevos impuestos. ¿Y a quién afecta? A la clase trabajadora, a la clase más desprotegida. No sé, y a lo mejor hablo tonterías, y por favor, si alguno de ustedes tiene ese dato, ¿cuánto gana una mesera o un mesero en un restaurante determinado? ¿Qué les gusta? ¿Que ganen 5,000, 6,000 pesos? Pues habría que decirle al señor secretario de Hacienda y Crédito Público que 6,000 pesos no pagan impuestos, o los paga el patrón. Hasta 2 salarios mínimos los paga el patrón. Pero a ese hombre o mujer que tiene 2 salarios mínimos, que creo que difícilmente, siendo mesera o mesero, ganen más de 6,000 pesos al mes, considerando que son 6,200 pesos ahorita de 2 salarios. Entonces, no concuerda, pero, y uno dice, ok, gana poquito, pero se recupera un poco con las propinas. Pues hay que decirles que ya hay que pagar impuestos, porque así lo dice el SAT. Y se explicó que las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, ahora sí, allá barrio con todo, fondas, bares y otros establecimientos son parte del salario de los trabajadores, por lo que deben ser consideradas por el empleador para el cálculo y retención del impuesto sobre la renta. Perdón, amigos y amigas, qué estupidez. Es decir,
que ahora va a quedar a discrecionalidad del patrón, del empleador, considerar un aproximado de lo que le vayan a dar de propinas a los trabajadores para incrementarlo al salario que ellos ganan y con eso pagar el impuesto sobre la renta, que nos corresponde a todos. Pero entonces, ¿quién nos va a dar un recibo de deducción de impuestos sobre esas propinas? ¿Nuestro empleador o la prestadora de servicios? No, cada vez. Dice, en sus redes sociales el organismo recordó que desde 1993 la autoridad hacendaria analizó esta situación y dio a conocer a través de un oficio. Una cosa es que lo dé a conocer a través de un oficio y otra cosa es que sea materialmente imposible poder calcularlo. Pero insisto y reitero, ¿por qué pegarles a las personas más desprotegidas económicamente? Ahora ya están hablando hasta de fondas. Yo no creo que en una fonda, amigos y amigas, les den más de un salario mínimo. Y el resto, el empleador, con toda la confianza del mundo, le dice, más tus propinas. Y con las propinas dice, bueno, ya me alivian un poquito, ya no está tan difícil la situación en base a las propinas. Pues seguimos hablando sobre este controversial, en un principio chistoso, tema sobre que quieren implantar impuestos sobre las propinas. Ahorita en el corte estábamos leyendo, ¿qué es una casa de asistencia, perdón? Pues un orfanato, un asilo de ancianos. ¿Ahí también reciben propinas? Que yo sepa, no. Pues también van a recibir algún tipo de propina cuando van y les dejan a un niño abandonado o cuando van y les dejan a una persona de la tercera edad abandonada en las puertas del asilo, en las puertas del orfanato. No les dejan propina, ¿eh? Hay que decirle a la Secretaría de Hacienda y a su secretario que ahí no se reciben propinas. Por lo menos en el que yo conozco, no se reciben propinas. Restaurantes, fondas, bares y otros establecimientos. ¿Cuáles? Que nos digan qué otros establecimientos. Porque están las gasolineras. Pero insisto, es personal que llega y le dicen, ¿quieres laborar aquí? Pues órale, y te vas con las propinas. Pues para sacar los 100, quizás 150 pesitos al día. Y ahí están, oliendo a gasolina, inhalando gases de la gasolina, ensuciándose las manos con aceite, con las llantas, con todo, para llevarse una moneda, ¿no? 5 pesos. Y le voy a decir a ese hombre o mujer que trabaja en las gasolineras, pues que tiene que declarar sus 5 pesitos, porque es la cuarta transformación, porque hay que darles 3,600 pesos a los pinches ninis. Punto. No trabajan, no estudian, pues hay que darles 3,600 pesos. Aquel médico que terminó su carrera, que está haciendo su servicio social, de 1,600 pesos le recortaron a 800 pesos, porque es mucho dinero. Darle a un señor doctor o una señora doctora 1,600 es mucho dinero. Pero aquel que está rascando donde no les da el sol, les dan 3,600. Y si eso a mí no me dicen que no es una forma de comprar votos, no sé cómo se llama. Ahí sí. Pero vamos siguiendo esta estupidez. Recuerden que todos los ciudadanos que obtienen un ingreso deben de aportar a la nación lo que corresponde de impuestos, manifestó el organismo fiscalizador. Sí, nada más que hay que recordarle al organismo fiscalizador que hasta 2 salarios mínimos los absorbe el patrón. Y aquellas gentes que reciben algún tipo de propina, la gran mayoría, la gran inmensa mayoría de los hombres y mujeres que reciben propina ganan menos de 2 salarios mínimos y que se ayudan a mantener a sus familias de ello. O, se me estaba olvidando uno, el viene, a ver, los ballet parking.
el que está en el estacionamiento del carro, que le trae el carro, usted lo ve que no tiene ningún rayoncito, ve que lo manejó con cuidado, pues le da usted los 5 pesitos. A las personas de la tercera edad que están de empacadores en las grandes tiendas de autoservicio, hay que decirles que aparte de que están jubilados con una raquítica cantidad de dinero, si acaso tuvieron esa oportunidad, pues ahí los ve. Ahora ya, como ya no los empacan en bolsas, ahora ya les dan unas cajas. Pues hay que decirles, señor, señora, pues de los 2 pesitos, de los 5 pesitos, de los 10 pesitos que le están dando de propina, va a tener que dar usted un recibo de honorarios. Va a tener que usted hacer una declaración de impuestos por las propinas. ¿O acaso la Secretaría de Hacienda no sabrá lo que antes se le llamaban a los cerillos, que eran los jóvenes, los niños, que en época de vacaciones se iban a trabajar a esas tiendas de autoservicio para ayudar a sus padres? No se iban a empacar por gusto, por placer, porque era un vicio. No, lo iban a hacer por estricta necesidad, porque tienen que ayudar a sus padres. Otro más que se me ocurre, que ya cada día hay menos: los tragafuego, los payasitos de la esquina, los que le limpian el parabrisas, que tomen los 2 pesitos, tome el pesito, tome los 5 pesitos. Pues hay que decirles que también tienen que pagar impuestos. Y por si fuera poco, no sé en la Ciudad de México, pero en lo que es la zona conurbada de nuestro Estado de México, pululan los indocumentados, y que se paran normalmente en los semáforos, en los topes, solicitando unas monedas, porque van de paso. Eso es una propina, porque tampoco es que es una donación, no, porque tiene que tener un permiso específico como donatarios, y no lo tienen. Entonces a todos ellos, perdón la expresión, amigos y amigas, a la gente más jodida es a la que se le quiere cargar todavía más el zapato, ¿no? Perdón, el señor presidente dice, el pueblo manda, el pueblo son las bases. Pues al pueblo es al que le quieren cargar las propinas. No he conocido, no sé si alguien de aquí, Luisita, Enrique, nos digan que usted cuando va a Walmart pide hablar usted con el gerente de la tienda para darle una propina. O cuando usted va a comer a la ex hacienda de los Morales, solicita usted hablar con el dueño y usted le da una propina al dueño de la ex hacienda de los Morales. ¿No, verdad? Usted se lo da al mesero, a la mesera, a la gente que tiene una necesidad del trabajo. Y a esos hay que decirles, tienes que pagar impuestos por las propinas. Pero si va a pagar uno impuestos, si ellos van a pagar impuestos, nosotros con toda la obligación del mundo le vamos a tener que decir al prestador de servicios, dame un recibo de honorarios, porque te voy a dar una propina de 10 pesos. Si bien nos va, es una mentada de madre. Pues que si mal nos va, nos avientan la moneda en la cara, ¿no? Y con justa razón. Ay, ay, ay. La cuarta T. Pues vamos a ver cómo nos va con la cuarta T hasta ahorita. Un crecimiento económico menor del 1%, aunque digan lo que quieran decir. Cada vez vemos que más burócratas están siendo despedidos, que cada día las empresas, las grandes empresas que estaban haciendo grandes trabajos, nada más en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, perdieron su trabajo 44,000 personas, directos. ¿Saben ustedes cuántos restaurancitos, como ponen aquí, fonditas, habría alrededor de esa obra? ¿Cuántos vendedores ambulantes de tamales, las guajolotas, de aguas, de refrescos, para los 44,000 trabajadores que había ahí? ¿Cuántos se quedaron sin empleo? Y nos dicen que la prensa fifí, la prensa chayotera, los neoliberales, son los que están haciendo la mala fama al gobierno federal. No.
Simple y sencillamente es que dijeron que nada más hubo 3,000 ingresos al Seguro Social en mayo. Y salió el señor presidente de la República a decir que era falso, que habían 400,000 nuevos registrados en el Seguro Social. Sí, efectivamente, hubieron 400,000, pero de los cuales 397,000 eran de empleos no formales. A todos los ninis les dieron el Seguro Social. Y solo se generaron 3,000 fuentes de trabajo formal. Pero aquellos que están haciendo esas encuestas, pues todos son fifís, todos son chayoteros, traidores a la patria. Y no creo que ya cambiando un poquito de tema, que es bastante penoso, amén de ridículo, que se quiera cobrar impuestos por las propinas, insisto, a tanta gente de muy escasos recursos económicos, porque hablamos de meseras, que a lo mejor tienen dos salarios mínimos, y no es propina la que se les da a los de la gasolinera, no es propina la que se le da a los empacadores de las grandes tiendas de autoservicio, no es propina la que se le da al viene-viene en los estacionamientos, no es propina la que se le da al que maneja nuestro auto para meterlo o sacarlo de un estacionamiento. Esa no es propina, porque hay que decirles que nos den un recibo de honorarios. Bueno, y aquí la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ya la tienen comprada con el señor presidente, y no creo que el señor González Pérez le vaya a durar mucho el gusto, aunque no depende, no es un puesto otorgado por el señor presidente, sino por el Congreso de la Unión. Se ha inconformado cualquier cantidad de veces, se inconformó la semana pasada, lo estábamos hablando, si mal no recuerdo si fue el viernes, en donde se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de un amparo de que hayan quitado las guarderías infantiles. Y si la Suprema Corte de Justicia todavía en la Cuarta Transformación es autónoma e independiente el Poder Judicial y dice que se reabran, pues se van a tener que reabrir, le gusta a quien le guste. Y ahora vuelve a decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó sobre la promoción ante la Corte de 4 acciones de inconstitucionalidad respecto a las leyes de la Guardia Nacional. Ya está la Guardia Nacional. ¿De qué va a servir? Creería que sería muy precipitado por cualquiera de nosotros decir va a funcionar o no va a funcionar. Creo que sería muy, muy precipitado. Para decir que va a funcionar, por lo menos, tendríamos que darle el segundo semestre para ver que no crezca el índice delictivo en México. Con que no crezca el índice delictivo, pudiésemos decir que comienza a funcionar la Guardia Nacional. Pero a 8 días de distancia de que se le dio el banderazo de salida a la Guardia Nacional, no es que haya disminuido, no es que se mantenga igual, se ha incrementado. Pero, insisto, siento que sería una irresponsabilidad el decir si va a funcionar o no va a funcionar. Pero lo que sí es que ya están promoviendo las 4 acciones de inconstitucionalidad respecto a las leyes que rigen a la Guardia Nacional. Pero ahorita ya está la Guardia Nacional. Nos vendieron una idea, amigos, amigas, que el uniforme iba a ser blanco con un camuflaje café, beige, verde. Pues no, pues siguen siendo los mismos verdes del ejército mexicano. La única diferencia, que traen un gafete en el brazo izquierdo donde dice GN, Guardia Nacional. Yo no sé, insisto, si vaya a funcionar o no la Guardia Nacional como tal en nuestro país. Lo que sí sé
es que las cosas, y lo dije el viernes y lo dije muy claro, las cosas a velocidad salen mal. A lo mejor la idea del señor presidente era muy buena, y no lo pongo en tela de juicio porque, insisto, tenemos que probarlo. Pero de ahí a querer hacer la Guardia Nacional con juntas extraordinarias en el Congreso de la Unión, ratificaciones extraordinarias en el Senado de la República, cuando no se tienen las leyes perfectamente estructuradas, no se preparó a los elementos ni de Marina, ni del Ejército, ni de la Policía Federal, como debe de ser. Ya el índice delictivo, no, aquí sí voy a tener que decir que a lo mejor sí le concedo cierto punto de razón al señor presidente. Heredó una parte, sí le heredó. Pues no es que le heredó del expresidente Peña. Eso viene siendo una herencia de hace 60 o 70 años, la inseguridad, y que se ha quintuplicado en este milenio. Ahí sí, pero no es por culpa del anterior, por culpa de 3 o 4 presidentes, en donde no se vio por la seguridad de nuestro país. Y aquí, y lo decía yo el viernes, ¿qué va a pasar cuando un miembro de la Policía Federal no le haga caso a un militar? Los militares son reacios, iba a decir son cabrones, pero no, son difíciles los militares. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Dice, luego de que la CNDH informara sobre la presentación de 4 acciones de inconstitucionalidad contra el contenido de leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, el señor presidente López Obrador aseguró este domingo que dichos ordenamientos sí cumplen con los parámetros constitucionales. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana diferimos respetuosamente de las manifestaciones que ha hecho la Comisión a través de su titular, indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado. Contrario a lo planteado por la CNDH, consideramos que no existió omisión legislativa por parte del Congreso. Las leyes retoman cada uno de los aspectos establecidos en el artículo 4º transitorio de la reforma constitucional, en donde se establece los elementos mínimos que cada ley debe contemplar, aseguró. Pero volvemos a lo mismo, los elementos mínimos. Y ustedes verán, amigos y amigas, un día que no tengan nada que hacer, o que tengan insomnio, porque les dé sueño, lean las reformas y van a ver que todos dicen artículo transitorio, artículo transitorio, artículo transitorio. ¿Por qué tantos transitorios? Porque por mientras no se hagan los definitivos, tendría que haber algún parámetro, ¿no? Los transitorios es simple y sencillamente por mientras se hacen los definitivos. Y cuando se hagan los definitivos, pues la Guardia Nacional tendrá que tomar algún tipo de curso para decir, este transitorio ya no está como se había programado, Ese transitorio ya cambió. Ahora cámbienle, denle la vuelta a la Guardia Nacional para informarles cuáles ya no son. Y a lo mejor puede ser, y voy a decir a lo mejor una tontería, pero es como un ejemplo. La Guardia Nacional dice, ahorita a lo mejor tiene atribuciones de detener a un automovilista. Pero dentro de 6 meses que ya quiten ese transitorio y pongan el artículo definitivo, a lo mejor va a decir, ya no tienen derecho a parar a un automovilista. Y lo van a seguir haciendo. Porque no son 2, no son 5. Hasta ahorita, según informes por parte de la Presidencia, tienen que tener 70,000 elementos de la Guardia Nacional. La mayor parte apostados en el sureste de la República, con la frontera con Belice y con Guatemala. Pero tanto transitorio es porque les falta por determinar muchas cosas de ese transitorio. Y ahorita nada más lo ponen en vía de mientras, por si acaso. Pues seguimos con esa situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de ahora la Guardia Nacional, en donde dice el gobierno, respaldaremos con argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la validez de todos y cada uno de los artículos que conforman estos cuerpos normativos en los tiempos
y formas que establece la ley. En el caso específico de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, refirió la Secretaría, consisten en ordenamientos sin precedentes que regulan a todas las instituciones vinculadas a las tareas de seguridad pública en el país. Y volvemos a caer, amigos y amigas, en lo que siempre hemos dicho en esta mesa. ¿Usted ha escuchado cuáles son las funciones y hasta dónde llegan las atribuciones de ahora la Guardia Nacional? Porque usted se iba a Acapulquito y igual en Chilpancingo el ejército lo paraba, hacía una revisión exhaustiva de su automóvil, revisaba la cajuelita de guantes, a algunas damas les revisaba el bolso y seguía. Sabíamos que estaba permitido, tolerable. Ahora, ¿cómo vamos a saber las atribuciones que tiene la Guardia Nacional? ¿Cómo no nos podemos ver sorprendidos por la misma Guardia Nacional? Yo insisto, yo no creo que de 70,000, 69,000 sean malas personas, pero a lo mejor 1,000 sí son. Entonces, ¿cómo vamos a saber si no nos están sorprendiendo? ¿Cómo vamos a saber si es exacto, si está dentro de su reglamentación, si está dentro de sus atribuciones, es decir, bájese de su vehículo, ábranme la cajuela, ábranme las puertas? Hasta hace 10 años, 8 años, era prohibido, porque su carro era la extensión de su casa. Ahora ya no. Lo corrigieron porque ahorita podían meter lo que quisieran en la cajuela y no pasaba absolutamente nada. Obviamente se prestaba y se sigue prestando a situaciones anómalas, a que le siembren algo. A mí en alguna ocasión me detuvieron, le abría la cajuela y dije, espérenme tantito, yo la abro, yo saco lo que ustedes quieran, pero ustedes yo los quiero medio metro atrás de la cajuela de mi carro, porque no vaya a ser que me vayan a querer poner algo de lo cual yo no traiga. Pero ahora, ¿cuáles van a ser las atribuciones? Nunca se han tomado la molestia de decir, es un programa especial, no tanta mañanera, no tanto discurso barato de la mañana. ¿Por qué no se toman ese mismo tiempo para que los encargados de la Guardia Nacional nos informen en una semana, nos informen todo lo que la ciudadanía necesita saber? No, aquí nada más es a la voluntad. No saben, no sé. ¿Por qué no lo estudiaron? ¿Por qué no lo vieron? ¿Es mi culpa? ¿Por qué? Por quererlo hacer, insisto, corriendo. Todo a lo mal hecho. No sé hasta dónde sea viable el decirles, informen a la ciudadanía, ¿no? Que vayan a los diferentes noticiarios de televisión, de radio, o que nos pongan en cadena nacional. ¿Cuáles son las atribuciones, cuáles son las perspectivas y cuáles son las limitantes de la Guardia Nacional? No lo sabemos. Unos dicen que van a poder hacer de todo, que van a poder parar a un automovilista porque vaya en exceso de velocidad. Queremos saber si es cierto o no es cierto. Antes era parte de la patrulla de la Policía Federal en las carreteras, encontrarnos en las patrullas era lo más normal. Ahora que nos va a parar un jeep del ejército, llámese ejército, marina, Guardia Nacional, porque vamos a exceso de velocidad, van a tener el equipamiento, como sí lo tenían las patrullas de la Federal, con un radar, ver 110 es el máximo y usted venía a 130, punto. Lo van a tener. Hasta ¿cuáles son las alternativas que se tienen? No sabemos. Establecen parámetros claros respecto a los niveles de la fuerza que los agentes de seguridad pueden utilizar en relación con los nuevos niveles de resistencia y la forma en que deben de realizar los registros de detenciones. ¿Cuál va a ser? Antes, ¿cuáles eran? Tampoco lo sabíamos. Si usted a una autoridad le dice, párese que lo voy a esculcar, ¿hasta dónde el límite de fuerza? ¿Cuántas veces hemos visto no golpeados,
que les han puesto una reverenda remadrina a alguien que presuntamente cometió algún ilícito. Muchas. Infinidad. Antes se veían más que ahora. Pero se siguen haciendo. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se va a ver, utilizar en relación a los niveles de resistencia y la forma en que deben de realizarse los registros de detenciones? ¿Por qué nos pueden detener? Usted, amigo, amiga, ¿sabe por qué lo puede detener la Guardia Nacional? ¿Por la presunción de un delito nada más? ¿O en acatamiento de un ordenamiento judicial? ¿Porque usted iba en exceso de velocidad? ¿O cuál va a ser? No lo sabemos. Pero esto, ¿se pudo haber esperado 5 meses más? Sí, se pudo haber esperado 5 meses más. Configurar perfectamente de lo que se requiere para la seguridad en nuestro país, y que llámese Policía Federal, llámese Ejército, llámese Marina, o ahora llámese Guardia Nacional, ¿cuáles van a ser sus atribuciones? Y los ciudadanos, que somos los más, ¿hasta dónde nos tienen que respetar nuestros derechos humanos? Y en el caso de la ley de la Guardia Nacional, agregó, consideramos que se reglamenta claramente como una institución policial de carácter civil. Amigos, amigas, soy muy torpe. Si es civil, me voy a permitir volverlo a leer. En el caso de la ley de la Guardia Nacional, agregó, consideramos que se reglamenta claramente como una institución policial de carácter civil. Nada más que de ese carácter civil, el 80%, llámese militar o llámese marinos, son los que lo van a llevar. ¿Qué tiene de civil? Civil tiene las policías estatales, las policías municipales, la policía federal, que son civiles, no son productos de las Fuerzas Armadas del país. Y aquí nos están diciendo una institución policial de carácter civil dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. ¿De dónde está de carácter civil? Si el mayor cantidad de porcentaje es militar y es marino. Y ahora, con el no poco problema que tiene el señor presidente ayer se decían que eran 300 o 400 policías federales, hoy ya se hablaba de 3.500, pues ya dijo el señor presidente que nunca sirvieron y que muchos de ellos no van a estar en forma para poder pasar el examen, y que si acaso podrán pasar el examen entre 8 y 10.000 de los 40.000 que había. Es decir, van a quedar en el desempleo pues otros 30.000 más, y no es lo peor eso. Ahora lo peor viene que si esos, no me quiero ir a los 30.000, a los 3.500 policías federales que hoy están en paro, los despiden, los indemnizan conforme a la ley, que tampoco está haciendo eso muy claro. ¿A dónde van a encontrar trabajo? Con la delincuencia organizada, a la que conocen y a la perfección, ¿eh? Ahí van a tener cabida. Entonces ahora ya no van a ser policías federales, ahora van a ser 3.500 delincuentes adicionales que saben cómo funciona la Guardia Nacional, que saben cómo funcionaba la Policía Federal y que se saben cualquier cantidad de trucos al respecto. Pero vamos a ver. Dice, como lo establece el régimen otra vez otro transitorio, por no haberse tomado el tiempo suficiente, de la reforma constitucional, puede tener aspectos homologados a los de la Fuerza Armada. Amigos, perdón, a lo mejor hoy me hizo daño la torta que me comí, ¿no? Estamos hablando de que puede tener aspectos homologados a la Fuerza Armada. Perdón, ¿es una institución policial de carácter civil o tiene mucho parecido a los de las Fuerzas Armadas? Obviamente, es un artículo transitorio, es un artículo que no les dio para aclararlo el tiempo.
permanente en lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial. Amigos y amigas, hay una diferencia abismal entre lo que es la formación de un soldado a lo que es la formación de un policía federal. Ya de los municipales, de eso mejor ni hablamos. Al militar lo educan de una forma diametralmente opuesta. Quizás a la Policía Federal o a las policías judiciales de los estados les den tácticas de dónde está la delincuencia, cuáles son las formas, algo más generalizado. Y a los militares, esos están para cumplir las instrucciones de su superior jerárquico. Punto, se acabó. Pues dicen que en 2 meses y medio, que no lo tuvieron, los iban a reeducar. Les iban a quitar 1 año, 5 años, o 10 años, o 20 años de servicio a las Fuerzas Armadas, para decir, ahora ya no son soldados, ahora son civiles, pero con uniformes de soldados, y sus jefes van a ser soldados, y van a llevar un régimen castrense. Responsabilidad de servicios, ascensos y prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas. Eso sería el ideal. Lo ideal, y a lo mejor esto cuesta mucho trabajo de entender para los políticos, era agarrar y decir que la policía tendrá que tener la preparatoria terminada. Y de la preparatoria hacer un tipo de carrera universitaria de 2 años o 3 años, bien remunerada, en donde se les hagan cursos y como una carrera cualquiera. Ahora vemos con tristeza que ya uno puede ser abogado en 3 años, 2 meses. Pues si puede ser abogado en 3 años, 2 meses, pues bien puede ser policía en 2 años y medio. Darles clases de derecho, de defensa personal, que de un régimen alimenticio, porque pobrecitos, porque vemos a muchos policías que traen un sobrepeso de 20 o 30 kilos y no van a poder defenderse, no van a poder correr, no van a poder ponerse a salvo. No es lo mismo pegarle a un delgadito un balazo a pegarle a un gordito un balazo. Entonces pues es más sencillo pegarles al gordito. Pero ellos dicen que la responsabilidad, servicios, ascensos, prestaciones, ingresos, educación, capacitación y profesionalización, y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas. ¿Cuánto les van a pagar? ¿Cuánto les van a pagar por arriesgar sus vidas? ¿Qué equipamiento les van a dar para defender sus vidas y para defender a la vida de los ciudadanos en general? Porque vemos, y aquí en este pueblo mágico hay 2, 3 policías que me dicen, Lick, no nos dan parque, no nos dan nada, tenemos nosotros que comprar nuestras propias balas, y les pagan 6,000 pesos al mes. ¿Van a arriesgar sus vidas? No. Primero hay que ser profesionales, y después que les den el equipamiento necesario para poder defender a la ciudadanía y a sus propias vidas. ¿En qué va a terminar la Guardia Nacional? Creo que nadie de nosotros podría dar un diagnóstico exacto, ni el mismo señor presidente de la República. Vamos a ver, creo que no comienza bien. Creo que no comienza bien porque no se estructuró bien, no se hizo un buen planteamiento, no se dieron los tiempos. Todo se quiso hacer al aventón, a la horita, al quiero resultados ya. Para ver resultados ya, se debió de haber puesto en funcionamiento una universidad policial. Ahora sí, vamos a captar como una carrera universitaria. Vamos a ser profesionales a los policías. Obviamente eso significa un salario digno y profesional. Un salario en donde no se admita la corrupción, en donde no se admita el coaludirse con la delincuencia organizada, y que se pusieran sanciones privativas de libertad a aquellos policías coludidos. Pero insisto, hacerlos. Díganme ustedes, amigos, amigas,
capaz de que van a decir, es la misma canción del búho. Hay que comenzar de la juventud, de la niñez. Aquel policía con 20 años de servicio, que ha sido corrupto los últimos 19 años, ¿se le va a quitar lo corrupto? ¿Se le van a quitar sus técnicas de interrogatorio a base de un macanazo, pozo, toques? No. ¿Por qué no agarrar y decir, jóvenes de 18, 20 años, ingresen a la academia? Es una profesión, van a salir ustedes con un título y una cédula profesional, que el día de mañana se podrán alquilar a empresas de seguridad privada. Así, darles esa libertad. Pero no, es hacer las cosas al ya. Ya, porque se me está acabando el sexenio, 7 meses de sexenio. ¿Están capacitados? No, no están capacitados. ¿Sabemos nosotros hasta dónde puede llegar la autoridad? No lo sabemos. Ahorita, amigos, amigas, llega alguien de la Guardia Nacional, le toca la puerta de su casa y le dice que va a entrar. ¿Tendrán el derecho de hacerlo? ¿La ley los soporta eso o no? Yo no lo sé. Si yo no lo sé, pueden decir, son las nuevas disposiciones, es la nueva ley de la Guardia Nacional. Vamos a ver, porque dicen que aquí adentro hay un delincuente. Pues antes tendrían que tener un orden de cateo emitida por un juez de distrito para poder entrar. Ahora no sabemos si las peyorativas que les da la ley, pueda decir la Guardia Nacional, presumo que hay algo raro en esta casa y me van a dejar entrar, porque si no hay una oposición a la ley y lo vamos a poner a disposición del Ministerio Público. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los delitos que tendrían que poner a disposición del Ministerio Público? ¿Cuáles no? No tenemos ni la más remota idea, pero ya era darle el banderazo de salida en Chiapas, ya está en Chiapas, ya está en la Ciudad de México, sí, en una colonia conflictiva como puede ser Iztapalapa, y más aún ahí. ¿Por qué? Porque mandamos al sur por ordenamiento de los gringos, para que no pasen más migrantes. Que se abandonó durante un siglo la frontera sur, sí, se abandonó, pero bajo la colusión de las autoridades municipales y estatales, primordialmente de Chiapas, en donde pasaban hombres y mujeres, unos que se iban en la bestia hacia Estados Unidos, pero las mujeres o se prostituían o las prostituían nuestras mismas autoridades. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Va a desaparecer eso? ¿La Guardia Nacional va a impedir? Hay ahorita 90,000 y no lo sabemos nosotros, no nos tuvieron que decir los gringos. ¿Cuántos indocumentados hay en nuestro país? ¿Por qué lo saben? Porque están aquí adentro en nuestro país, porque les abrimos las puertas. Porque está el FBI, está la DEA, las autoridades de los Estados Unidos que usted me quiera poner, están en nuestro país y armados. ¿Van a servir en la frontera sur? Pues van a servir para detener a tanto migrante. Y lo que no se han puesto a pensar las autoridades, ni mucho menos los gringos, es de que se van de sus países no por gusto, no por placer, no por el sueño dorado, el sueño americano, no, se van por hambre, en primera. Y en segunda, que al parecer ha de ser muy difícil localizar a las cabecillas que manejan esas caravanas de indocumentados. Y como les han dicho, de $2,000 para arribita, pónganle la cantidad que quieran, $2,000, ciérrele 40,000 pesitos, para arriba. Yo conozco un buen amigo que anda de indocumentado en los Estados Unidos y le cobraron $5,000. Entonces barato no lo es. Será muy difícil acabar con los polleros, porque yo veo que administraciones van y administraciones vienen y ahí siguen. Yo no he escuchado por parte de la Presidencia de la República que digan, vámonos en contra de los polleros. Si no hay polleros, tanto del lado sur como del lado norte, ¿cómo van a ser los migrantes para pasar?
y en una forma conjunta el gobierno de Guatemala y el de México, ver quiénes son los que están pasándolos. Esos son los polleros. En el momento que no haya polleros, ¿cómo van a pasar? Es ponerles un filtro adicional. Es lo único que hay que hacer. Pero al parecer eso es altamente difícil de analizar. Ahora, yo no sé si bien ganado o mal ganado el nombre de Iztapalacra. Yo hace muchos años que no paso, yo le voy a seguir diciendo delegación Iztapalapa, se me hace ya iba a decir una pendejada, pero no. Es decir, bueno, ya quiere ser municipios. Municipios, pero sin regidores. A modo de que no le puedan poner el alto al delegado, ahora presidente municipal de Iztapalapa. Bueno, no sé, insisto, yo no sé si bien ganado o mal ganado ese nombre, o ese apodo, en donde se dice, no me consta, que es base de ciertas bandas de la delincuencia organizada. ¿Qué va a pasar con un enfrentamiento con el ejército y ellos? Cuando dice el señor presidente, no a la fuerza policíaca. Lo vimos en Michoacán. Cerraron las vías del tren, la CENTE, ¿y qué pasó? Pero ni con el pétalo de una rosa me los vayan a tocar. Policías federales toman el periférico por Iztapalapa, ni con el pétalo de una rosa. Aquí es ni con el pétalo de una rosa. Entonces me quiero imaginar, bueno, ya hubo un alcalde de Veracruz que les quitó las pistolas y les dio resorteras. Imagínense, de Morena. Bueno, esa es la cuarta transformación. Ahora ya va a traer resortera calibre 45, ¿no? Cuerno de chivo, una resortera de cuerno de chivo. Qué pendejadas. Bueno, imagínense ustedes, si es cierto, como lo afirman ser, que es Pueblo Bravo en Iztapalapa, una confrontación con el ejército. No me quiero imaginar los resultados de ello. No me quiero imaginar cuál va a ser ese resultado tan negativo. Yo no sé cuántas personas lesionadas o fallecidas puede existir en una confrontación entre la delincuencia organizada en Iztapalapa y el ejército o la marina. No me lo quiero ni imaginar, y creo que el gobierno de la Ciudad de México tampoco no le ha medido el agua a los tamales. No sé, yo creo que una policía con mayor capacitación, con mejor preparación, hubiera sido lo ideal. Pero si dicen una fuerza disminuida, están chinos. Aquí en Animal Político hicieron un reportaje en donde como lo dijo el señor presidente cuando era candidato, iba a erradicar la corrupción, se iban a acabar los privilegios de las adjudicaciones directas, porque eso era la mafia del poder y que hacía que se perdieran en México 500,000 millones de pesos en forma anual. Bueno, pues aquí Animal Político hizo un estudio, me quiero imaginar, que como dice el señor presidente, un estudio fifí, porque dice, el presidente López Obrador otorga el 74% de los contratos por adjudicación directa, al igual que lo hacía Enrique Peña y Felipe Calderón. El mismo porcentaje de adjudicación directa lo han hecho los tres últimos presidentes: Felipe Calderón, Enrique Peña y el señor presidente López Obrador. El 74%. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la famosa y tan controvertida cuarta T? ¿Acaso las adjudicaciones directas, yo no quiero decir que sea una verdad absoluta, pero es una verdad engañosa, en la cual se puede decir
que se lo están dando a gente privilegiada, a amistades, a compañeros del partido, a la novia, a la suegra, a quien quieran beneficiar en forma directa. ¿O no sería más transparente, menos imaginativo para la sociedad, el agarrar y decir a un diario de amplia circulación a nivel nacional: va a haber un periodo de adjudicación, queremos comprar 1 millón de uniformes para la Guardia Nacional, aquellos que tengan una fábrica de uniformes, que ninguno que pertenezca a la mesa directiva de esa empresa tenga antecedentes penales, que no esté incorporado en algún puesto público, que no tenga desempeño público, que tenga por lo menos 3 cartas de recomendación. Todos aquellos que tengan esos requisitos, los invitamos a una adjudicación, los invitamos a una licitación, perdón. El que nos dé mejor trabajo, menos tiempo, mejor costo, se le va a dar la adjudicación. Invitamos a todas las empresas a licitar, y a lo mejor se presenta una empresa, o a lo mejor se presentan 40 empresas, y de ahí determinar los estándares de calidad, el tiempo de entrega, el costo, las ventajas y las desventajas. Pero no, el 74% de las licitaciones se dan por adjudicación directa en este sexenio, como en el sexenio del expresidente Peña, como en el sexenio del expresidente Calderón. Y dice: en lo que va de la presente administración, el 74% de los 28.458 contratos para compras se ha otorgado por adjudicación directa. Se han ofrecido 28.458 contratos, desde comprar papel para las diferentes dependencias de gobierno, comprar automóviles para patrullas, comprar lápices, plumas, cuadernos, todos los consumibles de una oficina. Son 28.458 contratos los que se han otorgado. De ellos, el 74% es en adjudicación directa. Y nos dicen: pero no sean mal pensados, no sean fifís, reaccionarios. ¿Qué quieren que pensemos? Perdón. Primero nos dicen: no van a haber impuestos, y ahora a la gente necesitada, a los que cobran a los que les damos una propina, que paguen impuestos. Bueno. Ahora el 74% lleva la misma línea de los señores Calderón y Peña Nieto. La misma. ¿Dónde está la cuarta transformación? Perdón. Pues por no más de que me la digan, me la cacaraqueen, me canso, ganso. No. Ahora sí, me canso, ganso, que no la veo. Pero, de hecha información encontrada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, coincide con datos de la plataforma Compranet, en donde de diciembre a junio se han registrado 76.613 contratos, de los cuales el 77.4% se entregaron de manera directa y solo el 15.9% con una licitación abierta. Que la cuarta T se vea, ¿no? ¿Por qué no invertimos los papeles? Que el 15.9% sea de adjudicación directa y el 77.4% de una licitación abierta. Y así, y me pongo en primera fila, nos callan el hocico. Por mientras sean esas cifras que nos dan pánico. Estamos hablando por lo menos algo así como de 23,000 contratos dados. ¿A quién? ¿Usted lo sabe? No, yo tampoco. ¿Se los habrán dado al que iba pasando por afuera de Palacio Nacional? Oiga, ¿no vende usted plumas? Sí, pásele, la adjudicación directa. No, esos son a conocidos, a los cuates, a los del partido, porque hoy lo platicábamos con un licenciado: lo que debe desaparecer en México son los partidos, es el primer cáncer.
que tenemos, a los cuates. Antes ganaban los priistas, después ganaban los panistas, ahora ganan los morenistas. Yo me quiero imaginar, y va a ser muy difícil de poder comprobar, qué porcentaje de ese 74% de adjudicación directa lo tiene algún miembro de tan distinguido partido o familiar de un miembro de tan distinguido partido. Dicen que no hay cosas buenas que parezcan malas. Y aquí a lo mejor, estamos pensando mal. Pero ¿por qué el 74% de las licitaciones son de adjudicación directa? Y solo el 15.9% se abre la licitación al pueblo. El pueblo manda, ¿no? Lo que dice el señor presidente. Pues ahorita el pueblo no manda nada más con el 15.9%, Dice sobre la investigación de MCCI, Andrés Manuel López Obrador asigna directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales. Lo hemos dicho. Me dicen, es que eres antipeje. No. ¿Quién manda en Morena? El señor presidente de la República. ¿Quién manda en el Senado que domina Morena? El señor presidente de la República. ¿Quién manda en el Congreso con la mayoría morenista? El señor presidente de la República. Queremos un presidencialismo más autoritario del que hemos tenido en los últimos 100 años. 3 de cada 4 contratos gubernamentales los asigna directamente el señor presidente de la República. ¿Eso qué se le llama? Autoritarismo total. Es decir, que el señor, director general de Pemex dice que necesita comprar 1 millón de barriles. ¿Él los pide? No, los pide el señor presidente. Que hay que comprar, lumbreras para el nuevo aeropuerto. ¿Los va a comprar Comunicaciones y Transportes? No, los va a comprar el señor presidente. Estamos viendo al PRI más reacio, pero en la época moderna. Una disculpa. No fue culpa mía. Yo lo dije, pero no fue culpa mía. Fue culpa de Enrique, que no cerró el micrófono. Sí, que me diera tantito más despacio, porque ya tenía la boca seca. Y ya me estoy tomando mi cafecito para continuar en la hora del búho. Antes, quiero mandarle un muy cordial saludo a nuestra buena amiga Claudia Álamo, con la que vamos a estar el día jueves, que nos va a entregar un humilde reconocimiento en el Senado de la República. Ahí vamos a estar, y agradezco, ahorita hay conectados con nosotros 16.200 radioescuchas, mil gracias, nos levanta el ánimo, nos pone contentos el que día con día nos hagan el honor de compartir un rato con nosotros. Y seguimos con esto de las adjudicaciones directas y las licitaciones públicas van para abajo. Y decíamos que el señor presidente López Obrador asigna directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales, continuando así, con la tendencia de sus antecesores, toda vez que entre el año 2010 y 2018, en promedio, el 72% de los contratos se dieron de manera directa y solo el 14.5% por licitación pública. ¿Cómo podemos creer en nuestras autoridades? De esta forma, esto es la cuarta T, esto es la mafia del poder, continúa la mafia del poder. Yo lo único que sí estoy convencido es de que con el señor presidente se le está dando todo para un presidencialismo absoluto, absoluto, y nunca es bueno. Dice, Felipe Calderón tuvo su pico más alto en el año 2010,
con el que otorgó el 86.7% de los contratos por adjudicación directa, en tanto que el expresidente Peña Nieto hizo lo propio con el 77.8% de los contratos en el 2017. Ahorita el 74% en lo que va de la actual administración. ¿Qué podemos pensar? Insisto, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y se lo digo ahora sí, como dice el señor presidente, con todo respeto. ¿Por qué no abrir licitaciones públicas en lugar de dar adjudicaciones directas? No lo puedo entender. Hombre, la licenciada Rebeca Galván, el honor es nuestro, licenciado, al contrario. Gracias a ustedes existe GB Radio. Dice, el contexto actual contradice el discurso del presidente López Obrador durante los meses previos al inicio de su mandato, cuando señaló la importancia del acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras de servicios públicos. El señor presidente lo dijo en su oportunidad, obviamente cuando era candidato, obviamente cuando era el taco placero, besó a la abuelita y cargando al niño. Ya en el poder es otra cosa. Lo que dije antes ya se me olvidó, me cansó ganso. Si él lo dijo, vamos a hacer un acompañamiento y fiscalización ciudadana para evitar las adjudicaciones directas, y 3 de cada 4 las otorga el señor presidente, sin acompañamiento y mucho menos fiscalización ciudadana. Entonces, insisto, ¿por qué no transparentar? ¿Por qué no poner en periódicos de amplia circulación las licitaciones para los 28,000 y pico de contratos que se están dando? Una licitación pública. Así de fácil. Y que quien dé mejor precio, mejor servicio, mejor tiempo de entrega, a ese se le dé. Llámese Juanito Pérez o llámese Jacob Polemski. Perdón. Citlali Ibáñez. Entonces, todo tiene que ser de un partido político, todo tiene que ser del señor presidente de la República, que nos esté dando las adjudicaciones directas, pero es que ellos no lo pagan. Ellos que agarren y digan, yo voy a remodelar mi casa y la voy a remodelar como a mí se me dé la gana porque yo lo voy a pagar. Pero todas las adquisiciones que se hacen es con el dinero del pueblo, el que dice el señor presidente, el pueblo manda. Aquellos de que ya van a cobrarle impuestos a los meseros, a los viene, a los empacadores, a las personas de la tercera edad, de las casas de los supermercados, de las grandes empresas, a todos ellos, que, bueno, gané, mi salario es de 3,200 pesos, pero me llevo 2,000 pesitos de propinas al mes, ya con esta la vamos brincando con la familia. No, hay que pagar al SAT. Qué poca madre. Dice, aunado a esto, la adjudicación directa contradice lo establecido en la Constitución. Amigos, eso ya todos lo sabemos. Los políticos lo único que hacen es violar la Constitución. De una o de otra forma. Le buscan la forma para violar la Constitución. Recuerden frases tan rimbombantes como ¿dónde está? En paradero desconocido. ¿Dónde está? ¿Cómo se le llama? Desaparición forzada. Es secuestro. Paradero desconocido. Algún político se lo robó. Omisión. Cuidado, La palabra omisión es el lenguaje preferido de los políticos. Omitió decir algo. Omitió decir la verdad. Usted omite y eso accede en declaración judicial o le tachan de mentiroso. Pero si es político, tuvo omisión al hacer algún tipo de pronunciamiento. Dice, si bien la ley de adjudicaciones permite la adjudicación directa de contratos, aclara que esta debe ocurrir solo como una excepción, no como una norma, y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo,
ante una situación de emergencia, cuando los bienes o servicios deban adquirirse rápidamente y no se pueden esperar al desarrollo de un concurso como una catástrofe natural. Pero sí lo vimos a principio de año, amigos y amigas. Se compraron 900 pipas de gasolina. ¿Ya están en nuestro país? No. ¿Cuántos millones de dólares se gastaron 5 personajes de la política que fueron a comprarlos? Entre ellos Marcelo Ebrard. Compraron en Nueva York y en Estados Unidos 900 pipas. Pues sí, montan. Recordemos, y nada más con un poquito de memoria, que la hermana del señor Marcelo Ebrard Casaubon fue la que hizo el Metrobús en la Ciudad de México. Me quiero imaginar que tiene algunos contactos para los camiones. Si tenía para los camiones, pues para las pipas debe tener algún tipo de contacto. Ahí estaba Marcelo Ebrard. Entonces, y está en la ley de adquisiciones, permite la adjudicación directa en contratos que aclara que esta debe de ocurrir solo como una excepción, no como una norma. Y aquí se utiliza Felipe Calderón, Enrique Peña, ya decía Andrés Manuel, no, el señor presidente López Obrador, como una forma, no como una excepción, que así lo marca la ley. La ley se hizo para violarle ellos. A nosotros nos va como en feria. También se pueden otorgar contratos directos cuando apenas hay un proveedor en el mercado que pueda cumplir un bien o servicio, o cuando se trate de servicios relacionados con la seguridad nacional. Entonces estos 28.500 contratos, todos eran que nada más había un solo proveedor, o estaban relacionados con la seguridad nacional. Si es así, me desdigo. Si no fue así, pues que nos aclaren, ¿no? Que nos aclaren, porque el señor presidente en campaña dijo, vamos a tener claridad, vamos a tener transparencia, el pueblo debe saber. Pues queremos saber. Porque el señor presidente, se va a vender el avión presidencial de Peña, era el avión presidencial de Calderón. ¿Y cuánto se está pagando para la manutención en los Estados Unidos? En Los Ángeles en concreto. ¿Ya se vendió? No, todavía no. ¿Cuál va a ser la pena convencional por vender un avión que todavía no se terminaba de pagar? Que eso tampoco nos han dicho, ¿eh? El avión se compró para 15 años. Se entregó hace 6 años y medio. Todavía faltan 9 años que hay que seguir pagando el costo del avión, pero que el señor presidente dijo, no lo quiero. ¿Y está bien? Eso es lo trascendental, ¿no? 28.500 contratos, de los cuales 3 de cada 4 contratos los da en adjudicación directa el señor presidente de la República, y 1, quizás alguna dependencia. Pero, ¿qué se puede hacer? Nada. Estaba yo leyendo que a ver si en el 2021 no se le viene un Waterloo a Morena, porque a lo mejor se puede engañar al pueblo un año, pero no creo que se le pueda engañar durante 3 años. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el 21, donde se le caiga el Congreso al señor presidente. Pierde fuerza y pierde todo, ¿eh? Hoy lo comentaba yo con un licenciado que nos acompañó aquí. Para mí Morena va a durar 12 años. Lo bueno es que no los voy a vivir. Pero si tanta promesa es incumplida y no se ven resultados ya casi inmediatos, porque para el próximo año ya van a comenzar a mover la colita a los aspirantes al Congreso de la Unión, ¿eh? Ya van a mover la colita a los candidatos a las presidencias municipales. Vamos a ver cuántos se quedan. Entonces, a ver si no se le viene un Waterloo a Morena. Porque quitó del padrón 10 millones de personas. Borrón y cuenta nueva. De un padrón de 10 millones, Citlali Ibáñez, mejor conocida en el bajo mundo como Jacob Polemski, quitó 10 millones y dejó
a 380,000 militantes en Morena. ¿Por qué? Porque supuestamente el reglamento interno, la normatividad de Morena, era que de los mismos militantes salieran los candidatos de elección popular y los famosos pluris. Si quito 10 millones, me quedo con 400,000, por dar un número cerrado, incremento la posibilidad de que mis allegados sigan con poder. Ahora vamos a ver la mala administración que ha tenido Jacob Polensky, Citlali Ibáñez en Morena. Están a punto de irse a las elecciones, y a ver, sus contrincantes le van a sacar ese viaje en jet privado, como no tienen una idea. El señor presidente se va en línea aérea y ni siquiera en primera clase, se va en clase de turismo. Y Citlali Ibáñez, Jacob Polensky, se va en un jet privado para ver cómo va todo el movimiento dentro de Morena. Tan chido. Y antes de irnos al corte, no sé cómo se tuvo acceso. Me quiero imaginar que fue mediante una feria. Sabemos que Cuello Trejo, Javier Cuello Trejo, es el abogado de Lozoya, y que él lo ha dicho públicamente que quiere que se presente el expresidente Peña y el ex canciller Videgaray al juicio, porque le tiene unas preguntas. Esas preguntas se llaman secreto de juzgado. Usted se presenta como litigante, pone en un sobre cerrado y sellado el pliego de preguntas, que el juez en su oportunidad las calificará de legales o las desechará. Pero por obra y magia del Espíritu Santo, se tuvo acceso a los cuestionarios que los abogados de Lozoya presentaron en el juzgado para el expresidente Peña, y son 17 preguntas. ¿Cómo lo hicieron para sacarlos? ¿Quién sabe? Como les comentaba, ¿no? Es algo inaudito. Bueno, no es inaudito. Todo con los centavos en un juzgado se pueden hacer. Se hacen maravillas. Don dinero. Recuerden que en México se paga la pobreza y no el delito. Y siempre hay algún secretario que le guste el vidrio, no lo ve crudo, se le ofrece una lana y van a ver que se pierde todo. Bueno, eso me han dicho algunos colegas. Pero el que haya podido sacar por cualquier medio y se estén publicando, son 17 las preguntas del cuestionario que quieren citar. Javier Cuello Trejo quiere citar al expresidente Peña y al ex canciller Videgaray al juicio que se está promoviendo, en donde ya hay orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, en contra de Emilio Lozoya, su mamá, su hermana, su esposa, el perro y el perico. Ahí con toda la mendiga familia agarraron y todos ya tienen orden de aprehensión. ¿Justificable? Eso lo definirá un juez. Pero conforme a las preguntas, se trata de 7 preguntas dirigidas al expresidente de México y 10 más al ex titular de Hacienda. ¿Cuál es la diferencia, amigos y amigas, de una testimonial a una confesional? La testimonial nada más se le puede nada más le pueden preguntar si sabe o le consta. Y el testigo bien puede decir, ni lo sé, ni tampoco me consta. Un testigo en los juicios, como los conocemos, es poco viable, aunque 2 testigos hacen prueba plena. Con 2 testigos hacemos prueba plena, siempre y cuando los 2 testigos coincidan en las preguntas. Vamos a ver qué pregunta le hacen al señor expresidente Peña Nieto. Dice, pero no son los únicos, Lozoya pretende que también sean interrogados el actual poderada legal de Pemex, así como integrantes de su consejo de administración, entre ellos el exdirector de la CFE, Enrique Ochoa Reza, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y el ex subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmach Linartas. Dice, y es que de acuerdo con la denuncia penal presentada por
por Pemex en marzo pasado ante la Fiscalía General de la República y el del también animal político tienen copia en la compra presuntamente irregular de una planta de fertilizantes. Son responsables penalmente no solo el exdirector de Pemex, sino todos los integrantes del Consejo de Administración por acción u omisión. Dice, actualmente la Fiscalía General de la República solo ha procedido en contra de Lozoya y por los delitos distintos a los indicados en dicha denuncia. Vamos a quitar un poquito de paja. Javier Cuello Trejo, quien encabeza la defensa de Lozoya, había adelantado en una conferencia de prensa que se citaría a declarar a estos funcionarios para que clarifiquen qué conocimiento y participación tuvieron en la compra de la referida planta de fertilizantes y demostrar así que no se trató de una decisión personal o aislada de Lozoya. Un juez federal rechazó citar a declarar al expresidente de México, Peña Nieto, al exsecretario de Luis Videgaray y a otros funcionarios federales, como lo había solicitado la defensa del exdirector de Pemex, dentro del juicio de amparo que promueve por la orden de aprehensión que hay en su contra. En el acuerdo en ese sentido negativo fue publicado hoy en la lista de acuerdos del Juzgado Octavo del Distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México, en donde se encuentra radicada la demanda promovida por Lozoya. De acuerdo con fuentes judiciales, el juez no aceptó el desahogo de dichos testimonios al considerar que los mismos no tienen relación con el asunto que se juzga y que tiene que ver exclusivamente con la constitucionalidad o no de la orden de aprehensión girada en su contra. Javier Cuello Trejo había adelantado ya esta mañana, en entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que si bien el juez se negaba a citar a los testigos, sería una señal de que se quiere proteger al expresidente y a otros implicados. Señaló que promoverá una queja en contra de la negativa del juez a citar a dichos testigos. Y si las preguntas serían: testigo Enrique Peña Nieto, la defensa propuso al juez que el testimonio del expresidente se centre en responder 17 preguntas. Las primeras son sobre su relación con Emilio Lozoya, la fecha en que lo nombró titular de Pemex y que se reunían periódicamente. Después el interrogatorio abordaría el tema llamado Pacto por México y se preguntaría a Peña Nieto si como parte del mismo se contempló fortalecer la producción de fertilizantes y si derivó de ello le dio instrucciones a Lozoya para trabajar por esa vía. Finalmente, la defensa quiere cuestionar al expresidente si conocía a los interrogantes y el funcionamiento del Congreso de Administración de Pemex y si él estaba enterado de la compra de la planta de agronitrogenados por parte de Pemex a la empresa Altos Hornos. Aquí sería estúpido siquiera el pensar que hay un consejo de administración de Pemex, que lo sabe el presidente, pero por supuesto que lo sabe el presidente, siempre ha sido la caja chica de cualquier gobierno federal de los últimos 80 años, Petróleos Mexicanos. Que un expresidente nos hizo creer, vamos a tener que aprender a vivir con la opulencia. Pues no veo la opulencia, al contrario, veo que el año pasado, a principios del año pasado, el litro de gasolina costaba 12 pesitos y ahorita no baja de los 20 pesitos. Entonces no veo la opulencia, no veo por dónde Pemex nos esté fortaleciendo, al contrario, es la empresa más endeudada del mundo. ¿Por qué? Por los malos manejos. ¿Va a decir el señor expresidente, sí sabía que se iba a comprar esa planta? No, yo no tengo por qué saberlo. Es el Consejo de Administración de Pemex el que lo decide. Va a decir, de 17 preguntas, ¿usted conoce a Emilio Lozoya? Sí, lo conozco. ¿De qué lo conoce? Porque fuimos juntos a la escuela. ¿Usted lo nombró director de Pemex? Sí, lo nombré en diciembre del 2012. Y a las demás va a decir que no. ¿Usted sabe? No sé. ¿Usted le consta? No me consta. ¿Usted sabe que hubo un fraude? No lo sé. O sea, es querer involucrar a personajes. Ahora, si van a involucrar al expresidente, recordemos que para el caso extremo, el presidente nada más tendría que ir como testigo, porque para lo único que se le puede inculpar al presidente es por traición a la patria, al expresidente Peña. Eso. Dicen, hay que darle al pueblo pan y circo. No nos están dando pan, pero nos están dando circo, ¿no? Ay, miren,
El expresidente citado por un juez de distrito en materia penal, lo van a meter a la cárcel. Acuérdense que ya dijo el señor presidente López Obrador, yo no soy vengativo. A su hermano le dijo que dejaba de ser su hermano porque no lo apoyó. Pero con los demás dice, no, amor y paz. Yo no quiero a nadie en la cárcel, yo no voy a meter a nadie en la cárcel. Perdón, pero meten a cualquier cantidad de delincuentes que se lo merecen por robarse 1,000 pesos o por robarse un celular o por robarse un vehículo. Pero no meten a la cárcel a quienes han dejado en la pobreza en nuestro país. Y eso es la clase política de nuestro país. La mafia del poder, llámese del partido que sea, incluyendo el actual. Son las mafias del poder. Las que han hecho que nuestro país esté en la ruina, en la quiebra. En donde vemos que cada sexenio salen 6,000 millonarios, ¿no? Y el pueblo más empobrecido. Increíble que el ingreso promedio del pueblo mexicano sea de 12,000 pesos al mes. Y que, pese a la austeridad republicana, un diputado gane el doble que el señor presidente cuando dijo, obviamente no lo hizo por los canales legalmente establecidos, que nadie podía ganar más que el presidente. Sí, pero eso lo dijo el presidente, no lo dijo el Congreso. Y el Congreso es el que da los salarios. El señor presidente, su salario es de 250,000 pesos. Que él nada más perciba 108,000 es otro boleto. Pero su salario es de 250. ¿Qué pasa con los otros 148,000 pesos? ¿Quién sabe? ¿Se los quedará Hacienda? ¿Los destinarán a los ninis? No sé. La licenciada Sánchez Cordero dijo, no, yo con mi pensión de la Suprema Corte, con eso yo vivo, son 250,000 pesos al mes. Yo no quiero el salario de secretaria de Gobernación, está bien. ¿Qué están haciendo con esos dineros? ¿Quién sabe? ¿Se quedarán en el camino? ¿Quién sabe? ¿Estarán aplicándose a obra social? ¿Quién sabe? Pero de que fue una artimaña política de Javier Cuello Trejo, claro que lo fue. Y que habría que si le buscan tantito a Javier Cuello Trejo, tiene cola que le pisen, pero por supuesto. Que se la sabe de todas a todas, se la sabe de todas a todas. Van a citar a comparecer al presidente y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, no. Y ya lo dijo el juez, no están vinculados. Punto. Uno el presidente de la República, el otro el secretario de Hacienda y el otro el director general de Pemex. ¿Están vinculados? No. Pero una buena maniobra política para quitarle un poco de presión a Emilio Lozoya. Creo, a título personal, diría que se equivocó el abogado, porque si de algo pudo haber hecho, es una recomendación del expresidente a alguien, para que le bajaran 2 rayitas, ¿no? 2 rayitas menos en contra de Emilio Lozoya, como lo hizo el expresidente Peña, cuando 2 rayitas menos a Duarte de Ochoa, ¿no? Y le pusieron 6 años de prisión. Y se robó 40,000 millones de pesos. Echarse en contra al expresidente Peña no creo que haya sido una buena idea. Vamos a ver qué pasa. Amigos y amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. Como siempre, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado, y más ahora el volumen de radioescuchas que nos hizo el enorme favor de acompañarnos. Eso nos motiva para dar lo mejor de nosotros, dar lo máximo de nosotros. Los invito a que continúen en la programación de GB Radio, la mejor música en inglés y en español. Ya volvimos, gracias a que nos robaron, ya saben quién, los de enfrente, nuestro Tera, teníamos 35,000 canciones, pues le han de servir algún provecho, le han de estar sacando sus infelices, pues ya volvemos a tener 35, 40,000 canciones en inglés y en español. Yo les propongo, no sé, a ver cómo me ayuda nuestro buen amigo Enrique Cabrera, a hacer una encuesta, como la que hacen para Cine en tu Radio,
queremos poner un programa que son como dije, viejitas pero bonitas, música de los años 60, no es rock, música romántica, de poner una hora, cuando lo quieren, sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche. Digan ustedes, están bien bonitas. Después le voy a dar las canciones a Enrique para que de repente ponga una que otra y ustedes nos digan, están bonitas. Tengo 2000 y algo de canciones de esa época, de los años 60, pura música romántica. Dime algunos de los grupos, los Yonix, los Pasteles Verdes, Grupo Indio, los Yonix, de ese tipo, para que usted, ¿cuál? Ángeles Negros, de ese tipo de canciones, para que ustedes se den una idea. Yo creo que una hora, para aquellas personas que sí lo vivieron, no me tocó, ahí sí, no me tocó vivir esa época, pero de algunos de nuestros amigos radioescuchas que hayan vivido esa parte, y nos dicen, no sé, sábado melancólico, domingo melancólico, de recordar en esa época, y les pasamos, digo, tenemos ahorita 2100 canciones de esa época, una horita, sábados, o una hora en domingos. Ustedes nos dicen a qué horas y qué día, y con todo gusto ya las tenemos listas para ustedes. Muchas gracias a Rebeca, muchas gracias por las felicitaciones. Nos sentimos muy halagados cada vez que nos escriben. El programa de los horóscopos con Lu, el programa que tiene más interacciones y más público, en donde dice Luisita, miren, voy a cortar un poquito los horóscopos para poder dar contestación a las preguntas, a las cientos y cientos de preguntas, y no quiere decir miles, porque a lo mejor me tacharían de exagerado, en donde en alguna ocasión llegué a ver 1700 preguntas, pero se toma un ratito para dar contestación a algunas de ellas. Mil gracias por todo ello. Si Dios nos permite, los esperamos aquí el próximo miércoles, primeramente de 10 a 11 de la mañana, Cocinando con Amor, y su servidor y amigo, el licenciado Gisbert el Búho, de 4 a 6 de la tarde, en la hora del Búho. Mil gracias, les deseo que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.